two, three. Listen. Hola, ¿qué tal? Soy la Chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. El día de hoy les vamos a compartir todos los secretos de uno de los favoritos de Kiwi Limón, las gelatinas. Y es que se han puesto a pensar todo lo que podemos hacer con un sobrecito de gelatina. Pues sí, podemos hacer muchísimas cosas y hoy les vamos a compartir algunos de sus usos para que puedan ahorrar tiempo, dinero y, ¿por qué no?, algunos dolores de cabeza al preparar sus postres. Gelatina sin sabor, colapés, grenetina, así es como lo pueden encontrar en los recetarios de Kiwi Limón. Está hecha de colágeno y seguramente por ahí habrán escuchado que lo recomiendan muchísimo a las personas que tienen problemas de articulaciones. Las pueden encontrar, por ejemplo, a granel o en láminas de 2 gramos o también porcionados en sobres de 7 gramos. ¿Les ha pasado que hay veces que no les cuajan las gelatinas? Bueno, eso se puede deber a que a lo mejor la grenetina no ha sido perfectamente hidratada. Así que yo les voy a dar esos tips. Por ejemplo, tenemos una proporción para poder hidratar la grenetina y esa es 5 veces el peso de la grenetina en agua. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo 14 gramos de grenetina y la voy a hidratar en 70 mililitros de agua. Importante, agua fría. Entonces agregamos el agua a la grenetina, de preferencia que el contenedor sea de cristal, y lo mezclamos. Y eso también lo tenemos que hacer muy bien para que no quede ningún granito de grenetina sin hidratar. Una vez que me cercioro que esté perfectamente bien hidratado y mezclado, lo voy a dejar reposar. ¿Cuánto tiempo? Entre 10 y 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, vamos a obtener una esponja firme, como esta que tenemos aquí, y esa la tenemos que llevar a calentar. ¿Para qué? Para hacerla líquida y la podamos integrar perfectamente en nuestra preparación. Hay 2 opciones. Una sería llevarla al microondas. Van a meter su contenedor en el microondas y le van a dar 15 segundos. Lo abren, lo revisan, verifican que esté líquido. Si aún no está, lo cierran y le dan otros 15 segundos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque una quemadura con grenetina es horrible. 2, porque si empieza a hervir la preparación se va a empezar a desperdiciar porque se va a empezar a tirar. Entonces es importante que le den tiempo, le den paciencia y 15 en 15 segundos. La segunda opción es un baño María en agua caliente, no hirviendo. Y podemos utilizar tal vez un globo batidor para estar mezclando constantemente para eliminar todos los grumos, y si hubiera el caso de que los grumos se resisten a deshacerse, ahí lo que podemos hacer es pasarlo por un colador y eliminamos todos los grumos. Ya está totalmente líquida, así es como se tiene que ver. Ya por último, les voy a hacer un comentario. Fíjense siempre en la caducidad de sus grenetinas, porque ese podría ser un motivo para que sus gelatinas no cuajen. Entonces siempre chequen bien en su alacena. Si decidieran utilizar las láminas de grenetina, les explico cómo deberán de usarlas. Van a poner un contenedor, un bowl con agua fría, les recuerdo, y van a sumergir sus láminas de grenetina y las van a dejar reposar ahí. Lo práctico es de que no tenemos que medir agua en esta ocasión, solo tenemos que sumergirlas y dejarlas reposar entre 10 y 15 minutos. Una vez que se han hidratado, las vamos a rescatar con las manos y las vamos a exprimir perfectamente. Eso es porque si yo no las exprimo perfectamente, se va a quedar líquido en las láminas y eso podría alterar mi preparación. Entonces, perfectamente bien drenadas, y lo práctico de usar láminas de grenetina es que las podemos agregar directamente a la preparación siempre y cuando la preparación esté caliente. Verán que en el mercado hay muchísimas marcas que generalmente coinciden con sus instrucciones. Nos dicen 1 litro de agua por un sobre de gelatina. Pero mi recomendación es que siempre agreguen un poco menos de líquido. ¿Para qué? Para que cuajen mejor y además también porque depende de qué estén preparando. Por ejemplo, si vamos a hacer una gelatina de sabor, yo les recomiendo que agreguen 3 tazas de líquido o de agua y un sobre de gelatina de sabor. O si van a hacer una gelatina de frutas, 14 gramos de grenetina previamente hidratada y 1 litro de líquido, el que decidan utilizar.
Aquí mucho ojo porque hay algo muy importante. Las frutas que decidan utilizar las tienen que escoger muy bien, porque por ejemplo, resulta que las frutas que son ácidas, la acidez bloquea la actividad de la grenetina. O si la fruta viene en lata, es decir, en almíbar, entonces cambia la cosa, porque por ejemplo, una lata de piña sirve muy bien para hacer gelatina, porque la piña viene reducida en acidez, entonces ahí la grenetina puede actuar y cuaja mucho mejor. Ahora, si van a hacer una gelatina de mosaico, ahí vamos a agregar 3 tazas de agua y un sobre de gelatina de sabor. O si piensan hacer una gelatina de leche, entonces ahí vamos a utilizar 28 gramos de grenetina y 1 litro de leche. Pero aquí, ojo, la leche tiene que ser entera. Ahora, esta gelatina de leche le quieren agregar fruta, como ya les había mencionado, tal vez una fruta que sea ácida, entonces ahí mi recomendación es que dupliquen la grenetina. O tal vez no quieran hacer gelatinas, pero sí quieren hacer unas gomitas. Ahí lo que pueden hacer es entonces utilizar 500 mililitros de agua más 120 gramos de gelatina de sabor más 28 gramos de grenetina. Para desmoldar perfecto nuestras gelatinas, yo les aconsejo que les untemos un poco de aceite vegetal o utilicemos un spray. No olviden rociarlo en las orillas, las esquinas y los bordes, porque si no lo hacemos, a la hora de desmoldar podría dificultarse que se libere bien la gelatina. ¿Todos los moldes se engrasan? No. Los moldes de silicón no, porque son facilísimos de desmoldar. Los moldes de plástico tampoco, solo los que son de acero. Hay un pequeño inconveniente en engrasar los moldes. Sí, van a liberar perfectamente la gelatina, pero le van a restar brillo a las gelatinas que son cristalinas, pero a las gelatinas de leche no, así que eso será decisión de ustedes. Para las gelatinas de mosaico vamos a necesitar muchos colores. Entonces, mi recomendación es que preparemos la gelatina y las vertamos en refractarios. Es importante que utilicemos refractarios porque muchas veces no tenemos tantos moldes y además la forma del refractario nos ayuda a que no desperdiciemos y aprovechemos mejor la gelatina. Una vez que están perfectamente cuajadas, entonces vamos a hacer unos cortes para poder lograr unos cubos. Si van a hacer gelatinas de sabores o de capas, es súper importante que la primera capa esté perfectamente bien cuajada. Aquí lo que tenemos que hacer es humedecernos las manos. Una vez que ya está cuajada, la empezamos a separar de las orillas y vierto un poquito antes de agregar la segunda capa, la cual deberá ir fría. De lo contrario, si yo agrego caliente la segunda capa, corro el riesgo de que me empiece a derretir la primera. Eso mismo también sucede con las gelatinas flotantes o flotatinas. Al haber engrasado, es mucho más fácil poder desmoldar las gelatinas. Hay unos moldes que vienen con rosca. Eso nada más giras la rosca, se libera inmediatamente la gelatina. Pero si no tienen esos, lo que pueden hacer es también poner un tazón con suficiente agua caliente, sumergir la gelatina, girarla por unos segundos, rescatarla inmediatamente y después poner un plato y retirar para desmoldar. La grenetina es un gran ingrediente que sirve para espesar o dar textura a infinidad de postres, como por ejemplo las carlotas, los cheesecakes, helados, salsas, mermeladas, mousses, bueno, infinidad. Y la forma correcta de agregar la grenetina a nuestras mezclas es mientras aún están en movimiento en la licuadora, las vertemos en forma de hilo. De esta forma nos vamos a asegurar que no se haga ningún grumo. ¿Sabían que la grenetina es un gran auxiliar para decorar sus postres? Pues bueno, si quieren lograr, por ejemplo, un espejo en su glaseado, lo que tienen que hacer es agregar grenetina previamente hidratada en sus mezclas. Pero es importante que lo que vamos a verter ahorita vaya en una temperatura ambiente para no alterar la crema de nuestro pastel. Ahora que ya vimos todos los usos de la grenetina, les muestro algunas opciones de platillos que podrían preparar. Por ejemplo, una gelatina de mosaico o una flotatina de coco con mango. También podríamos preparar un pastel de mango o un cheesecake de avellana. Y por qué no, también podríamos preparar unas gomitas de azúcar. Si se perdieron de algunos capítulos anteriores, no se preocupen, vayan al perfil de Kiwi Limón en Facebook y ahí los van a encontrar. Y si quieren saber cómo se preparan todos estos platillos, tienen que ir a www.kiwilimon.com.
Así que ya lo saben, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en punto. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Adiós.